¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el director de la Facultad de Medicina, Luis Carlos Hinojos, a quien le agradecemos que vía remota nos tome esta entrevista. Director, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo va el coronavirus? Bien, pues como ya ha anunciado la Secretaría de Salud y como lo hace de manera rutinaria todos los días, pues nos encontramos ya desde hace días en fase 3, la fase más intensa de contagios y de personas que requieran atención médica. Así que bueno, en este momento pues, los servicios de salud a nivel de todas las instituciones trabajan a marchas forzadas para tratar de solventar la pandemia. Oiga, doctor, antes de entrar a información muy importante que nos tiene sobre el tema de los pasantes, sobre el tema de los internos, desde su punto de vista, ¿cómo ha impactado el coronavirus al estado de Chihuahua? Usted como experto. Bueno, pues realmente lo mismo, al igual que a nivel nacional nos ha impactado, ¿verdad? Esta es una pandemia que empezó por el mes de diciembre y que en algún momento decíamos, pues es un problema de los chinos, todavía muy lejos, y bueno, pues ahorita ya es un problema mundial y a nivel del Estado, pues nos ha afectado desde el punto de vista de salud. Bueno, ahorita anunciaba ya la Secretaría de Salud más de 450 casos y con 86 defunciones confirmadas, comentaba el doctor Valenzuela. Entonces, pues bueno, yo creo que nos ha impactado igual que al resto del país. Hay un impacto también pues económico, ya que se tienen que cerrar los negocios, se tienen que cerrar las escuelas para tratar de mitigar la dispersión del virus. Y bueno, pues también nos está causando un impacto económico. Creo yo que la respuesta de las autoridades, tanto de salud como la autoridad civil, ha sido una respuesta adecuada, certera y completa para tratar de mitigar los efectos de esta pandemia sobre la sociedad. Pero en este sentido, director, el reto médico es muy importante, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a algo de esta magnitud. Así es, nunca nos habíamos enfrentado a algo, como bien lo dices, Pedro, a algo de esta magnitud, pero también hemos estado aprendiendo. Me da a mí mucho gusto ver cómo todas las instituciones de salud de diferente índole, incluso las privadas, están trabajando de manera conjunta bajo la dirección de la Secretaría de Salud, y creo yo que se está haciendo una coordinación bastante adecuada. A mí me llama mucho la atención cómo se están apoyando instituciones que hace unos años era casi imposible pensar que hubiera interacción entre unas y otras, y ahora pues está trabajando como un equipo realmente, con una coordinación adecuada desde la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el reto en materia de salud que se enfrenta? Y en concreto, aterrizo la pregunta, pues para los médicos, para los maestros, incluso de medicina, que muchos de ellos ejercen, que están en la batalla día a día con los hospitales, y para los estudiantes. Esta pandemia, ¿cómo vino a generar un reto? Bueno, esto es un reto. El principal reto ahorita en este momento pues es la atención médica de los pacientes infectados, de los pacientes complicados. Entonces sí es un reto en ese sentido. Por eso las instituciones se están preparando, por eso hubo la reconversión de hospitales a nivel estatal. Entonces el reto es eso, lograr superar esta pandemia, la parte aguda, digamos, de esta pandemia, el pico de la curva, lograr superarlo con la menor índice de funciones, con el menor índice de contagios y con la menor morbilidad posible. Ese es el reto. Y de ahí surgen otros retos. Esta es una enfermedad realmente nueva, es un virus nuevo, entonces estamos aprendiendo mucho. Hemos aprendido mucho a trabajar en conjunto. Insisto que eso ha sido algo muy positivo de esta pandemia, que hemos aprendido a trabajar en equipo, y hay cosas que creo yo que se nos van a quedar para siempre, y una de ellas es esa. También hemos aprendido como sociedad que la importancia de la higiene con este virus, ¿no? Hemos aprendido algo que ya sabíamos que había que tener higiene, lavarnos las manos, pero ahora sí nos lo han enseñado de manera brusca, digamos así, y ahora creo yo que le vamos a dar más importancia a la higiene y a la adecuada alimentación también. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, puedan hacer llegar sus preguntas y comentarios a esta entrevista. ¿Cómo pegó el coronavirus? Y al decir de cómo pegó me refiero a cómo impactó en la Facultad de Medicina, porque sobre todo muchos estudiantes ya se encontraban en los hospitales, en los diversos centros médicos. ¿Cómo vino a cambiar la vida de la facultad? No, pues drásticamente, ¿verdad? Esto también a nivel de las universidades nos vino a enseñar mucho. Ya varias universidades habíamos estado, y la Universidad Autónoma de Chihuahua no era exenta de eso, habíamos estado transitando, pero en un paso muy lento hacia a las tecnologías de la información, hacia a hacer uso de las tecnologías de la información.
una gran cantidad de maestros de la facultad y en sí de la universidad ya usaban las tecnologías de la información, pero ahora vemos que es algo indispensable y vemos que es una competencia que va a ser indispensable para todos los maestros en los próximos años. Entonces también hemos aprendido eso, ha sido un reto, claro que impactó, puesto que tuvimos que cancelar clases, tuvimos que retirar a los estudiantes, que fue la primera medida que se utilizó, el retirar a todos los estudiantes de los hospitales. Dentro de la carrera de medicina y de las 4 carreras en sí de la Facultad de Medicina, que son la licenciatura en Salud Pública, la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación e Ingeniería Biomédica, todas tienen prácticas o clases dentro de los hospitales, mediante un convenio que tenemos con las instituciones de salud. Eso fue lo primero que se retiró y se tuvieron que cancelar esas clases o hacerlas únicamente teóricas, y posteriormente tuvimos que retirar todo lo presencial, así que tuvimos que hacer las clases virtuales. La semana pasada yo personalmente estuve hablando con una buena cantidad de maestros y bueno, pues todos están dando las clases virtuales a través de plataformas como Zoom, como Google Classroom o el Moodle que tiene la universidad. La universidad tiene una plataforma bastante buena para eso. Entonces sí impactó mucho como cualquier universidad, pero creo yo que también estamos sacando adelante lo mejor posible. Hay que recordar que estamos en una contingencia, en una pandemia, es decir, estamos en situación extraordinaria que no habíamos vivido antes y creo yo que lo estamos sacando adelante. Ahí quiero reconocer el liderazgo del rector, el maestro en educación Luis Alberto Fierro, para sacar adelante este semestre en toda la universidad. Formador de carácter este tema de la pandemia, doctor, ¿usted cómo lo ve? Definitivamente, sí, sobre todo para los estudiantes de medicina o para los médicos residentes, que ellos se mantienen ahorita en los hospitales e incluso algunos de ellos pues son de la primera línea o de quienes están directamente con el paciente con COVID, pues sí, es un reto desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista infectológico, clínico. Es una enfermedad que cada vez le encontramos características nuevas, que cada vez le encontramos armas nuevas, por decirlo así. Entonces, definitivamente sí es un reto para la medicina. En este sentido, ¿cuántos pasantes internos, si nos pudiera ya explicar, cómo es los que tiene la Facultad de Medicina en el Estado? Sí, mira, es importante, pero hacer una diferenciación entre los médicos residentes, el médico pasante y el médico interno. El médico residente son médicos ya titulados que están haciendo una especialidad. En la Universidad Autónoma de Chihuahua hay 16 especialidades que se pueden realizar en las instituciones de salud. Se hace totalmente dentro de los hospitales y bueno, pues son los médicos especialistas o que se están formando para ser especialistas. Ellos continúan en sus actividades normales dentro de los hospitales, incluso dentro de los hospitales COVID, es decir, por ejemplo, el hospital universitario, nuestros médicos residentes de terapia intensiva, de medicina interna, siguen ahí atendiendo a los pacientes, perdón. Entonces, ese es el médico residente. Luego está el médico pasante, que es el médico que ya terminó toda la parte teórica, digamos así, toda la parte curricular de la carrera y está haciendo su servicio social. Ellos, la gran mayoría, no están en hospitales, algunos están en centros de salud, otros están en call center, otros están en diversas áreas. Ellos también se mantienen en activo. Se ha insistido mucho y hemos tenido buen apoyo de las instituciones de salud que no estén en áreas COVID o en áreas de riesgo, pero ellos continúan en actividad todavía, todos nuestros médicos pasantes. Luego está el médico interno de pregrado. El médico interno en sí es todavía estudiante de la facultad. De hecho, el internado son los 2 últimos semestres de la facultad, pero se realizan dentro de las instituciones de salud mediante este convenio que les comento. Entonces, ellos fueron retirados de los hospitales desde el día 8 de abril, esto por protección, ya que, como dije, siguen siendo estudiantes. Aunque tienen servicio médico, todos tienen servicio médico de IMSS, pero bueno, por protección de ellos se decidió a nivel nacional retirarlos y se retiraron hasta el 31 de abril, hasta el día último de abril. Pero el día de hoy, hubo una reunión del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos de Salud, dirigido por la Secretaría de Salud, en donde todas las instituciones consideramos que todavía es mucho riesgo regresar a los internos a los hospitales. Por tal razón, se decidió extender este periodo hasta el día 1 de junio. No se trata de que estén de vacaciones, realmente los jefes de enseñanza de los hospitales les van a estar enviando trabajos en línea también, clases en línea, conferencias, videos, y también van a estar apoyando algunos en call center o algunos en otras situaciones administrativas, pero ya no van a estar en los hospitales hasta el día 1 de junio. Esperemos que las cosas mejoren de aquí a allá para que puedan regresar. Esta es una medida de protección, insisto, porque ellos siguen siendo estudiantes y por el riesgo de que se puedan contagiar en un hospital.
Pues interesante todo esto, director, porque estaban surgiendo ahí muchas dudas que ya los iban a regresar, que no los iban a regresar al tema de los internos que aún son estudiantes, ¿no? Sí, esto fue porque el convenio con el que se retiraron el día 8 de abril marcaba como fecha el día último de abril, como fecha tentativa, o sea, decía, lo vamos a retirar hasta el 30 de abril y luego vemos cómo están las condiciones. Pues precisamente estamos en la fase, como decíamos, en la fase 3, en la parte pico de la enfermedad, y por lo tanto consideramos que no es momento o no es factible todavía regresarlos. Es decir, si los retiramos al inicio de la pandemia, sería ilógico regresarlos en la parte más alta de la pandemia. Entonces, este es un consenso a nivel nacional, esto es algo que también realizaron a nivel nacional, que sale la propuesta desde el seno de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, respaldado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud a nivel federal. Es decir, es un acuerdo general que los internos deben de regresar hasta el 1 de junio y no mantenerse presenciales en los hospitales durante el mes de mayo. ¿Qué va a pasar con las clases que tenían que desarrollar dentro del propio hospital? ¿Cuántos estudiantes internos estamos hablando? Sí, bueno, en las clases, en el internado no son en sí clases lo que se llevan. Sí se revisan algunas clases, pero más bien es revisión de casos clínicos, más bien es una actividad práctica. Y bueno, vamos a tener que en junio tratar de reponer o buscar cómo reponer esto. Mientras tanto, pues en línea los jefes de enseñanza les van a estar enviando casos clínicos y cuestiones así que nos puedan ayudar, pero realmente pues tendremos que esperar a junio para tratar de reponer el tiempo perdido. Pues interesante todo esto. Entonces, los médicos, estudiantes internos se quedan, los que son ya pasantes que concluyeron todo lo que es lo académico siguen en hospitales que no son COVID, y bueno, los que son internos de especialidad siguen al pie de batalla. ¿Es correcto? No, mira, ahí te va. Los médicos residentes son los que están haciendo especialidad, ellos no se han ido nunca, ellos se mantienen ahí, ellos siguen haciendo su trabajo clínico, que es parte de su entrenamiento de residencia. Esos son los médicos residentes. Los médicos pasantes son los que están haciendo el servicio social, tampoco se han retirado, algunos nada más se movieron de áreas que se consideraban de riesgo a áreas de no riesgo, pero nada más. Y los médicos internos son los que hasta ahorita se habían mandado a su casa y el día de hoy la autoridad decidió que se mantengan así, se mantengan sin estar presencial en los hospitales hasta el día 1 de junio. Pues muchas interesante todo esto. ¿Algo más que desagregar, director? No, pues nada más agradecer, insisto, agradecer la coordinación que hay entre todas las instituciones de salud, que eso creo yo que es algo muy positivo. En la reunión de hoy en la mañana hubo un consenso general, todas las tres universidades, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Durango, la UAS, que somos quienes emitimos médicos internos, todos estuvimos en la misma sintonía, lo mismo que los hospitales privados, que también están dentro del CIFRUS, todos estuvimos en el mismo acuerdo de que los internos regresaran hasta el 1 de junio. Pues muchísimas gracias, director. Estamos al contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Agradezco de nueva cuenta a Luis Carlos Hinojos, director de la Facultad de Medicina, por esta entrevista. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Nosotros retomamos el hilo ya, el ritmo de las entrevistas, y nosotros nos vemos el día de mañana. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro.